realizar. Entonces, permítame solamente compartir un momento para ver algunas de las cosas que vamos a revisar. Oh, pero no me deja. Ahora sí. Miren, ¿en qué consiste el ejercicio que vamos a hacer hoy? El ejercicio de lectura crítica es básicamente, vamos a presentarles algunos artículos que están publicados. De acuerdo que ustedes pueden verlos cuando gusten, los voy a enviar para que los revisen, o si no, vamos discutiéndolo rápidamente. Es una cosa sencilla, en realidad no es complicado si ustedes están atentos a ello, ¿no? Imagínense que llegan a sus manos diversos artículos y les piden a ver qué opinas de esto, ¿no? ¿Qué opinas de esto, del otro y qué vamos a analizar? Entonces, para hacer una lectura crítica, lo que tenemos que hacer es eh, saber qué parámetros tenemos que seguir para revisión. Entonces el ejercicio es eso, ¿no? Diversos artículos en los que van ustedes a identificar el tipo de artículo al que pertenecen y reconocer la estructura que ya hemos comentado, ¿no? Básicamente, la forma de abordaje es fundamentalmente viendo el resumen. Es lo que lo que ustedes van a hacer cuando llegue el momento de su trabajo, ¿no? Es revisar básicamente los resúmenes e identificar, por ejemplo, si la calidad del resumen es adecuada, vamos a ver toda la información que queramos ahí. Entonces ya podríamos establecer una calificación, ¿no? Básicamente viendo si el resumen es bueno o no. Dentro de lo posible, identificaremos los componentes de la pregunta pico, ¿no? Y determinaremos el nivel de evidencia que corresponde. Entonces vamos a presentar un artículo y vamos a pedir que vayan opinando algunos de los presentes para establecer un poco eh, la, la revisión al respecto, ¿no? Entonces vamos a ver la pertinencia de los estudios en base a lo que comentamos, ¿no? Esa mnemotecnia FINER, si son estudios factibles, interesantes, novedosos, éticos o factibles, lo son todos porque están publicados, ¿verdad? Interesantes es otra cosa, es lo que tenemos que averiguar, tenemos que conversar o discutir si son cosas novedosas o ya conocidas, si solamente incrementan más un conocimiento que ya sabemos que ya existe o descubren o plantean algo diferente, ¿no? Si cumplen con los parámetros de ética, si están publicados, lo más probable es que sí, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras hay que hacer esa discusión. Y si son relevantes, ¿no? Nuevamente, eso tiene que ver un poco con el hecho de si ser novedosos, si son relevantes en el sentido de que si aportan al conocimiento científico de manera significativa o, bueno, pudieron obviarse o no, o dan algo, digamos, extraordinario, no aportan mayores conocimientos diferentes respecto a un tema en particular. Recuerden, la pregunta pico tiene que tiene que identificarse en el texto qué pacientes, es decir, la población en la cual se realizó el estudio, la intervención, qué fue lo que se hizo, qué tratamiento, procedimiento, entrevista, encuesta, etcétera, etcétera, qué es lo que se hizo con él, cuál fue la intervención, qué comparación se hizo, si es que se usaron parámetros de referencia, si usaron pruebas de oro, qué se hizo, ¿no? Cómo se compararon los resultados, ¿no? Esa parte de repente no siempre es fácil de identificar, pero es importante tratar de buscarla. Y el resultado, ¿no? El resultado que ya saben que viene de inglés outcome, es qué resultados tuvo la intervención, qué resultados tiene de importantes el estudio final. Y recuerden también, dentro de lo posible, si el estudio lo amerita, calificamos el nivel de evidencia que corresponda, ¿no? Recuerden, estos son los niveles de evidencia. El más alto es la revisión sistemática, el sexto, la revisión de casos, pero el reporte de casos, opiniones de expertos, ¿de acuerdo? Aquello que no encaje en uno de estos, pues simplemente no significa que tenga evidencia, ¿no? Entonces tengan presente este cuadro, por favor. Y por otro lado, la clasificación de las recomendaciones. Es decir, si el estudio se refiere a una intervención, ¿no? Sí, entonces ver si es que existe evidencia para recomendar esa acción, esa intervención,
Si esta es buena, si existe cierta, si es conflictiva y no se sabe bien si es que puede haber, si hay cierta evidencia para recomendar que se evite, ¿no? Cierta o buena para que se evite, o si es insuficiente, no se puede opinar, ¿no? Entonces recuerden ese detalle, ¿no? Muy bien, esto es totalmente recomendable. Bien, el nivel A, recomendación A. ¿Hay algo que puede decir que sirve? Bueno, hagámosle B, ¿no? No se puede saber si es que sí o sea o si no, es C. Hay evidencia que hay alguna que dice que mejor no. D. Hay bastante evidencia contundente que dice mejor no se use. E. Y simplemente no hay forma de recomendar, ¿no? No hay datos, no hay información que pueda decir que es el último nivel. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente trabajamos A, B, C, D, E. ¿Sí? Recuerden esa clasificación, que es lo que vamos a utilizar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esto, permítanme compartir con ustedes este artículo. ¿Lo ven, no? Vamos a ampliarlo un poquito. Ay, no logro sacar esto. Miren, ¿qué opinan ustedes, no? De aquí se delata, pero podemos verlo. Dice cáncer de mama en mujeres adultas mayores, análisis de registro de cáncer de base evolucional de Lima Metropolitana. Y ven ustedes el texto del documento. ¿Qué les parece que sea este artículo? Aún sin leer. Permítanme un ratito. Disculpen, mi perrita se alocó acá. ¿Qué les parece que sea este artículo dentro de los tipos? Dice que es carta del editor, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Alguien que pueda me comentar si podemos, cómo hacemos para ubicar la pregunta pico? ¿Qué quisiera que le muestre para identificar la pregunta pico? Doctor, en el propio título del artículo podemos encontrar la respuesta, por ejemplo, de la población, ¿no? Cáncer de mama en mujeres adultas mayores. De la pregunta pico, la P de población, mujeres adultas mayores. Ajá. ¿Qué más? ¿Se hizo alguna intervención? Y no solamente de adultas mayores, de señoras, pero sino que es una población de Lima metropolitana. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Quién hizo uso de la palabra hace un momento? Bueno, no puede. ¿Quién habló primero? Perdonen. Hola, doctor. Yo hablé. Moraes, ¿no? Carolina. ¿No? Carolina. Carolina. ¿Y después? ¿Después quién fue? Perdón. Yo, doctor, João Marcos. Marcos. Aquí tengo la lista de coordenadas. Ya, bueno, vamos comenzando. João Marcos. ¿Alguna otra opinión? Doctor, la intervención vendría a ser el análisis del registro que se Ya, realizará. puede ser, muy bien. ¿Y en el título ven el resultado? No. No, ¿verdad? No. No se ve. No, doctor. Ahora, sí, entonces, vean un detalle importante. Este tipo de artículo no tiene resumen. Eso lo convierte en qué. Fíjense, la pregunta pico generalmente la hacemos para estudios originales que plantean intervenciones o estudios y revisiones que buscan una descripción. ¿Qué son las cartas al editor?
Es una respuesta al artículo que hayan publicado, como en este caso, ¿no? Una carta al editor. ¿Cómo así? Sí, es ¿Cómo que donde una respuesta? ah, puedo participar. Por supuesto, por favor. Ah, ya, es donde se hace un análisis crítico de un artículo que se ha publicado anteriormente. Así es. Por eso que ven ustedes, ¿no? Menciona el cáncer más frecuente, en la actualidad el tamizaje de cosas, se ha publicado que mujeres de 25 años tienen determinado dato. Entonces, va mencionando algunas cosas respecto a opiniones que tiene el autor, ¿no? Por eso es que al final, y es una confluencia, y por eso hace una revisión, pero muy somera. Entonces, no es propiamente una intervención, ¿no? Probablemente está refiriéndose el autor, acá el autor Lunar, está refiriendo a algunas publicaciones previas que se han hecho o a alguno en particular. Entonces, las cartas de editor no se consideran dentro de los niveles de evidencia. ¿Me dejo entender? O sea, se hizo el ejercicio de la punta pico, pero la respuesta que esperaba es que me digan, no hay por qué buscarla porque no es un artículo original, no es una publicación, no es un estudio, ¿no? Es una carta a manera de opinión de parte del autor. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar por ahí, cuando ustedes vean una lista de publicaciones y le llega una carta al editor, bueno, la pueden leer como curiosidad de repente. Es importante saber las opiniones de algunos colegas, unas personas con determinada experiencia, porque las cartas de editor generalmente son elaboradas por autores que tienen experiencia en un determinado tema, ven una publicación y quieren comentar, o ya sea para corregir, para ampliar, para discutir algo que esté publicado en una revista. Entonces, por eso se dirigen al editor. Mire, usted ha puesto esto, ha puesto lo otro, concuerdo, discrepo, puedo ampliar reportes o alguna, eh, o a veces incluso son, digamos, cartas como para reclamar alguna situación, ¿no? Puede haberse citado un estudio, entonces el autor manifiesta, el autor del artículo citado en una publicación puede decir que la interpretación o la expresión que se hace no corresponde, o por el contrario, dar a veces más información cuando son estudios, por ejemplo, que son preliminares o que están, como se dice, en proceso de resultado para publicación. A veces en el transcurso de que se publica esto, que se publica un artículo, ya se publicó también una referencia que utilizaba antes como incompleto o en proceso, entonces a veces el autor citado, ¿no? Puede plantear ese comentario. Las cartas al editor no son necesariamente, son como las semblanzas, las eh, galerías pictóricas o las notas biográficas que hay a veces en diversas revistas tienen esas secciones. Entonces, no necesariamente van ustedes a revisar como les digo, como metodología. ¿De acuerdo? Entonces, yo esperaba que me digan, es una carta del editor, no tendría por qué revisarla. ¿De acuerdo? Pero bien, no hay problema, se ha hecho el ejercicio. Eh, les pido un favorito, chicos. Arnold, ¿te puedo pedir un favor? Tengo un problema aquí para pintar con mi máquina. No sé si te puedo enviar los artículos para que tú los proyectes y lo vamos comentando, por favor. ¿Será Sí, posible? doctor, no hay problema. Sí, ya. Entonces, déjame un momentito para... Dejo de compartir la pantalla. Esta para... No sé, me está molestando. Ahora que te hago. Te envío en un momentito. En un minuto, chicos.
Ya, a ver, como le pedí hace un momentito, a Arnold le he enviado los artículos que estábamos por presentar, ¿ya? Les agradecería que podamos revisarlos, voy poniendo uno por uno y vamos a conversar como decíamos, haciendo el análisis, ¿de acuerdo? A ver, te esperamos, Arnold. La idea, como le decía, bueno, ustedes reciben un artículo mientras lo van presentando, es identificar, por ejemplo, eso, si va a servir, o sea, si va a servir de evidencia. Como digo, el análisis crítico no significa decir esto sirve o no sirve, no. Significa en que decir, muy bien, este es artículo, esta publicación, llamémoslo mejor, pues esta publicación, que puede ser una carta al editor, una remembranza, una iconografía, una biografía, ¿de acuerdo? Eh, no necesariamente son considerados dentro de los niveles de evidencia porque son hechos más bien anecdóticos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, tendría que ser, bueno, lo leo porque puede dar información interesante, orientadora, puede también tener bibliografía, etcétera, pero no necesariamente van a servir como referencias para poder hacer una discusión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que discriminar primero eso, ¿no? En todas las revistas encontramos generalmente alguna sección de, digamos, de artículos miscelánea, ¿no? Estrictamente no son artículos científicos, ¿sí? Porque dijimos tiene que tener un estudio original, una revisión o algo, pero si está publicado es parte de la revista, es una publicación, ¿de acuerdo? No necesariamente es un artículo con contenido científico. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que discriminar. A ver, mi estimado Arnold, ¿podría explicar el primero cualquiera de ellos, por favor? Ya no tienen los artículos para comenzar a prepararlos. Entonces lo que vamos a hacer, a ver, quiero... A ver, vamos. Puede... A ver, Arno, ¿podrías ampliar un poquito el título? Primero veamos el título, por favor. Y a ver, ¿quiénes se animan a comentar al respecto? Primero, ¿qué tipo de artículo es? La mayoría de ellos tienen, por un lado, en el título, eh, nos se delatan, ¿no? No es muy problemático. A ver, Un caso control. eso es el caso de control. Muy bien.
A ver, leyendo el título, a ver, Rocío, tú misma, ¿podrías tratar de reconstruir la pregunta Pico? Leyendo el título sería mm, o sea, decir cada parte de lo que es pico o ya toda la pregunta tengo que decir. Por eso, cada parte de lo que puedas identificar. Si se puede identificar Ya. en el título, enhorabuena. Si no, pasamos a leer el resumen. Sería primero los pacientes, ¿no? La población, que es el grupo de edad, que sería los pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ya, eso parece, ¿no es cierto? Dice paciente del Hospital Sí. con Loaiza. No nos precisa en realidad qué tipo de pacientes, de qué edad, de qué servicio, no hay nada. Probablemente en el texto haya un poco, en el resumen haya mayor información. ¿Qué más? ¿Alguien más que pueda opinar? Sí, Además de Rocío, ¿alguien más que pueda darnos una opinión? para mí también esa primera parte, ¿no? De los pacientes. Me parece que son mujeres, ¿no? Y vamos a tener dos grupos, uno, no sé. Me parece que hay mujeres que están lactando y mujeres que no hacen lactancia, algo así. Y la otra parte sería de la intervención. Se va a hacer un caso control, ¿no? Y que podremos extraer y también del hospital, la región que fue hecho, y podríamos extraer esto de... Pero, a ver, ¿cuál crees, Nicole, que fue la intervención? ¿Se puede identificar en el resumen? Yo creo que solo se va a hacer un acompañamiento, ¿no? De las mujeres lactantes y de las que no están lactando. Pero Doctor, no tenemos... A ver, adelante, Joshua. yo creo que la intervención ahí sería la lactancia, ¿no? ¿Cómo que la intervención sería la lactancia? ¿A qué te refieres? Porque si bien la población son pacientes en general, se va a estudiar la diferencia entre un grupo que practicó la lactancia materna y otro grupo que no, ¿verdad? Yo creo que la intervención sería la lactancia. Ya. Y después el control, por ejemplo, sería las pacientes, porque definitivamente tiene que ser mujer, ¿no? Que no han lactado, sería el control, ¿no? Al menos es lo que yo opino. Ya, o sea, tú planteas, viendo el dato del título, que sería un grupo de mujeres que hayan lactado, otras que no le hayan hecho, y luego hacer seguimiento para ver si hacen cáncer de mama, ¿verdad? Claro, aunque como es un caso de control, me parece que iniciaron con un grupo que tenía, claro, iniciaron con un grupo que tenía cáncer y otro grupo que no, y después se pusieron a buscar cuáles en el pasado habían practicado la lactancia. Claro, esa sería la forma, ¿no? Un grupo de mujeres con cáncer, otras sin cáncer, que sería el grupo control, y en ambos grupos buscar el antecedente de lactancia materna, durante qué tiempo, unas características, ¿verdad? Algo así, porque es un caso control, como bien dice, ¿no? Lo primero que dije sería un caso de estudio de cohortes, ¿verdad? Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos tenemos identificada la población, más o menos cuál fue la intervención. ¿Sabemos cuál fue el resultado? No, ¿verdad? No, aquí no dice nada del resultado. Entonces, el pico no se puede completar, ¿verdad? Generalmente, entonces, esa es la primera parte como ustedes van analizando. Si con el título pueden intentar reconstruir qué fue lo que se hizo, es un muy buen título. Ahora, generalmente los títulos no necesariamente dan resultados, pero a veces si lo encontramos, o por lo menos esbozan de qué se trata. ¿Podemos ver el resumen? Arnold, por favor. Es básicamente la primera columna, porque la segunda es el resumen en inglés. A ver, se los leo brevemente, pero vayan, si quienes puedan verlo, háganlo. Dice, en la introducción, el cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial con un permanente incremento en su incidencia, ¿no? Resalta
Importancia del problema. La lactancia materna ha mostrado ser un factor protector de cáncer de mama en diferentes estudios. Sin embargo, ha sido poco evaluado en poblaciones latinoamericanas. Es decir, les está diciendo de que hay antecedentes de que la lactancia materna puede ser un factor protector. ¿Okay? Objetivo, evaluar el efecto de la lactancia materna sobre el riesgo de desarrollar cáncer de mama en una población peruana, ¿no? Ya que antes dice que no hay muchos estudios latinoamericanos, se hace un estudio en mujeres peruanas. El diseño de estudio caso control, el lugar, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en los servicios de oncología médica y radiología en la sección de mamografía. Participantes, pacientes con cáncer de mama y mujeres con mamografías BIRATS 1 y 2, que como ustedes saben son las que no son sospechosas de cáncer, ¿no? Intervención. Se recolectó información de forma prospectiva desde julio 2006 hasta octubre 2007. Se entrevistó a 103 pacientes con cáncer de mama como casos y 208 pacientes con mamografías BIRATS 1 y 2 como controles. Se consignó datos de factores de riesgo y factores de lactancia materna. Se utilizó la estadística descriptiva, asimismo análisis variable y regresión logística. Principales medidas de resultados. Protección de la lactancia materna sobre el cáncer de mama. Resultados. Ausencia de lactancia materna estuvo asociada con un ligero incremento no significativo del riesgo comparado con las pacientes que por lo menos alguna vez dieron de lactar. Un OR ajustado de 1,99, intervalo de confianza del 95%, 0,23 a 6,99. Excluyendo las nulíparas, las que dieron de lactar de un mes a más por cada hijo, comparadas con las que dieron de lactar menos de un mes por hijo, tuvieron una reducción de riesgo no significativo, OR ajustado a 0,28, el intervalo 95, 0,06 a 1,27. Sin embargo, si comparamos la duración de lactancia total de las mujeres que dieron de lactar de 3 meses a más comparadas con las que dieron menos de 3 meses o nunca, tuvieron una reducción significativa de riesgo de cáncer de mama con OR ajustado a 0,24 y el intervalo 0,06 a 0,92. Conclusiones, la lactancia materna en las mujeres que tuvieron hijos muestra protección sobre el cáncer de mama sobre todo si el periodo de lactancia materna fue de 3 meses a más. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué opinan? Ya sabemos la población, mujeres con cáncer y sin cáncer, y que realizan, y la intervención sería ver el antecedente de lactancia materna y se le va clasificando según tipos, ¿no? El resultado se discute de que hay diversos parámetros de comparación respecto a si, uno, lactaron o no lactaron, si lactaron un determinado tiempo, les dan siendo uníparos o no, etc. ¿Qué opinan de los resultados? ¿Podrías ampliar un poquito la mitad, lanzar los resultados para que lo lean mejor, Carlos? Por favor, la primera columna y la parte baja. Aquí. La primera, que se ve la primera columna. Más o menos la mitad. ¿Alguna opinión, chicos? ¿Qué les parece? Es un artículo caso control, ¿de acuerdo? Plantea ya los dos parámetros de la pregunta pico. ¿Qué opinan de los primeros parámetros? ¿Qué opinan del resultado? Doctor, creo que no son resultados concluyentes, porque dice no significativo, o sea, el valor P con menos de 0,05 y el mayor de 0,05 y también me dice del intervalo de confianza de 0,23 a 6,99. Entonces, no me parece... Entonces, ¿te parece que los resultados no son significativos? Sí, y no son concluyentes, ¿no? Justamente ahí lo dice, ¿no? La ausencia de la lactancia materna estuvo asociado con un incremento ligero, no significativo del riesgo. Muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, hacen una comparación de población, ven que parece servir como puede que no servir, ¿no? Y establece más o menos una casi condición, ¿no? La lactancia
sirve, o sea, en las mujeres con hijos, ¿no? Muestra protección sobre el cáncer si es que el periodo de lactancia total fue de 3 meses a más. Es decir, una mujer nulípara, ¿no? O bueno, una mujer que dio de lactar menos de 3 meses probablemente no tiene una protección, ¿no? Pero probablemente, ¿no? El intervalo de confianza es pequeño. Mientras que los otros dos parámetros, como dicen los autores ajustados, no son significativos. ¿Por qué? Porque tanto el primero, el 1,99, tiene intervalo 0,23 a 6,99, es muy amplio, primero que es muy amplio, y el segundo, de 0,28, es 0,06 a 1,27. En ambos casos se incluyen a la unidad, por ende, no son resultados significativos, ¿no? Y luego ya se encuentra el otro, de 0,24, que dice 0,06 a 0,92, ya el rango es mucho más el intervalo es mucho más estrecho, ¿no? No incluye la unidad y da una cierta consistencia, ¿no? Entonces, nos da una idea. Muy bien, hasta ahí está fácil el asunto, ¿de acuerdo? Ya ahí dejamos el fantástico. Ahora, ¿qué nivel de evidencia tiene este artículo? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguien más que opine? ¿Alguien más de los que ya han conversado? ¿Qué nivel de evidencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿4, doctor? ¿Preguntas o afirmas? Afirmo. Ya, ¿qué opina el resto? A nivel de evidencia 4. A ver, ¿quiénes dicen 3 y quiénes dicen 2? O 3, 2 y 3. 3. 3. Rocío también dice 3. ¿Quién lo antes? Diana, ¿no? Diana fuiste, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Todos opinan que es 3? Revisen la relación de los niveles de evidencia. A ver, ¿lo tienen? Las revisiones sistemáticas, Doc, 1. yo pienso que sería la 4. Sería qué? 4. 4, Doc. Claro, Es 4. 4. Es un nivel 4, ¿no? Cuidado. Recuerden, está claramente, si ustedes ven la tablita de los niveles de evidencia, recuerden, las revisiones sistemáticas, 1, los estudios controlados, ensayos clínicos controlados, 2, cohortes 3, casos de control 4, ¿de acuerdo? 5, transversales, y los 6, opiniones o reportes. Entonces, siempre los casos de control son el nivel 4. ¿De acuerdo? Entonces esa parte ya la tenemos clara, no hay que discutir. Ahora, ¿cuál sería el grado de la recomendación que nos brinda este artículo? A ver, ¿qué dicen? Recuerden que puede ser ASDE. Si hay una buena evidencia para recomendar, hay cierta evidencia para recomendar, es conflictiva y no se puede saber, ¿no? Hay cierta para no recomendar o hay buena evidencia para no recomendar o para evitar la utilización. ¿Qué les parece? Doctor, me parece que es la B, donde dice que hay cierta evidencia para recomendar la acción clínica preventiva, ya que, como ya usted nos dijo, de los intervalos de confianza que tenemos no nos dan así la certeza absoluta, pero podemos decir que hay una cierta evidencia, pienso yo. Eso, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? La información efectivamente no es contundente, no es que tengan, primero, que no sea un intervalo de confianza muy pequeño, ajustado, o que tenga todos los OR que sean significativos, ¿no? Hay dos que no lo son, uno que sirve como que tuvieran, da la impresión, ¿no? Como que vieron el primero, no salió, el segundo tampoco salió, uy, ahora vamos a ajustar más, a ser más específicos, ¿no? Entonces, dice, bueno, mire, si tratan por lo menos 3 meses, algún grado de protección hay, ¿no? Un 0,24 en realidad es el valor, ¿no? Recuerden ustedes que está bien ajustadito. Entonces, no es que sea contundente, no es que ya, que sí, de todas maneras lacta porque te va a proteger, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, si ustedes tuvieran pacientes y le dijeran, te preguntaran, ¿no? Doctor, he visto que hay artículos o estudios que dicen que si yo lacto me va a proteger del cáncer de mama.
¿Es cierto eso? ¿Qué le responderían ustedes a su paciente? Que hay un cierto grado de protección, pero no del todo, o sea, no está comprobado que del todo esa mujer que ha dado a lactar más de 3 meses no va a sufrir o padecer cáncer, ¿no? Más adelante. Claro, le diremos que hay alguna recomendación, hay algún estudio que reporta, ¿de acuerdo? Pero no es contundente, ¿no? No es contundente, dije sí, pero en todo caso, cuanto más, más tiempo lacte, más de 3 meses, algún beneficio existe, ¿no? Entonces tenemos que decir a su paciente, y es claro eso, ¿no? Es posible que haya protección, ¿no? De repente, quizás, a lo mejor, ¿no? Dios quiera. O sea, una cosa muy imprecisa, pero hay algo que aporta, ¿no? Hay aporte de que sí, parece que sí. Entonces, sería un nivel de evidencia B, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de evidencia sería, perdón, 4 y la recomendación sería B. Hay cierta evidencia para recomendar la intervención, ¿no? No podemos decirle contundentemente, mire, todos los estudios muestran que va a protegerla, no. Tampoco podemos decir que sea perjudicial, ¿de acuerdo? No hay nada que diga que sea perjudicial y tampoco hay resultados discrepantes del todo, ¿no? Pero entonces, ustedes recomendarían a una persona, a una madre lactante, lacte porque le protege del cáncer o lacte por otra razón. ¿Mm? Si ustedes quisieran convencer o Porque recomendar es a una importante persona, para su bebito, ¿no? ¿cómo así? A ver, ¿cómo decías? Bueno, yo A ver, adelante, sí, vamos. ¿Qué le dirías, Carolina? Bueno, yo le indicaría de que es importante la lactancia materna para, primero, el desarrollo del vínculo afectivo, ¿no? Madre-bebé, y para la salud de su hijo, y además la nutrición exclusiva, ¿no? Hasta los 6 meses. Y bueno, está comprobado que la lactancia materna tiene muchos beneficios. Y también que, bueno, puede protegerla protegerla del cáncer, no del todo, pero... Ya, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Si el objetivo para ustedes es recomendar a una madre que está lactando que lo haga, ¿no? Que dice, ¿sabe qué? Listo de lactar. Y por ahí les dice, pero yo he visto que puede servir para el cáncer. ¿Serían contundentes por eso o le irían por otra razón? A ver. Doctor, yo creo que podríamos decir, ¿no? Así como vemos que la recomendación es que hay cierta evidencia para recomendar esta acción. Entonces, podríamos decir, con base en este estudio, por ejemplo, para la madre que puede ayudar en la prevención del cáncer de mama, pero que ese no es el factor principal por lo que ella debe de amamentar, ¿no? Ella debe de dar de lactar a su bebé por el factor de nutrición, principalmente para su bebé, ¿no? Para la protección del bebé, más que todo lo que para ella misma. Por supuesto. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? O sea, si una dama tiene dudas si va a lactar o no, ¿no? Un factor puede ser eso, mire, le puede seguir para el cáncer de repente, pero lo principal es eso, el factor nutricional,
inmunogénico, recomendable para el desarrollo adecuado, para diversos aspectos referidos a la salud de su hijo, ¿no? La señora tiene que protegerla. Ahora, si quiere más datos, si de repente a una señora le cuesta hacerlo por renuencia, etcétera, entonces, mire, y encima tienes por ahí la posibilidad de protegerse del cáncer. Ah, bueno, ya es un factor agregado. Entonces, como ven ustedes, no siempre el resultado es, digamos, entre comillas, sirve para lo que uno quisiera averiguar, ¿no? Si los colegas que hicieron el estudio querían usar el argumento de la protección del cáncer para recomendar la lactancia materna, bueno, no le salió mal, ¿no? Pero hay otros factores más importantes para recomendar lactancia que la protección contra el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, como decía, el ejercicio era de que, a ver, en el resumen, encontramos información suficiente para hacer todo el análisis e identificar lo que hemos hecho, el nivel de evidencia y recomendaciones, o les falta algo más para recomendarlo, para discutirlo. Mejor dicho, ¿necesitamos leer todo el artículo? No. No, suficiente, ¿no es cierto? Entonces, significa que es un resumen de buena calidad, es un trabajo muy bueno hecho, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren leer con más detalle, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera reproducir el estudio, ¿no? Para saber ya de detalles más técnicos, ¿no? De cómo definir la lactancia materna, cómo se hizo el diagnóstico de cáncer de mama, qué criterios tuvieron para eso, porque aquí básicamente nos dice personas con ese diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero no establece, no describen cómo se hizo el diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico es básicamente anatomía patológica, pero sin embargo, con mamografía se puede tener una imagen muy sugestiva que se utiliza como patrón, ¿no? Entonces, si quieren tener datos más detallados respecto a cómo se organizó la población o cómo se realizaron las intervenciones, entonces ya pueden leer el artículo completo, pero para poder determinar a grosso modo de qué se trata el trabajo y asignarle un nivel de evidencia y grado de recomendación, basta con leer el resumen. ¿Vamos? Muy bien. A ver, ¿podemos ver otro, Aaron? Por favor. A ver. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Viendo el título, ¿podemos intentar reproducir la pregunta Pico? Bueno, doctor, para empezar, los pacientes, en pacientes no está bien determinado el sexo, porque tanto mujeres como varones pueden padecer, ¿no?, el cáncer de mama. Así es. No está muy clara la población, ¿verdad? Como dije, no es obligatorio que esté determinado, pero si nos informa sería bueno. Inicialmente, factores protectores el cáncer de mama, porque el cáncer de mama también puede en varones, ¿verdad? A ver, la población entonces no está muy clara, ¿no? La intervención, nada tampoco, dice factores de riesgo, que No hay nada. ¿verdad? ¿Podemos saber qué tipo de artículo es el que se realizó? ¿Solo leyendo el título? Doctor, ahí arriba mismo dice artículo de revisión, creo. ¿Podría pensar en una revisión sistemática? Podríamos revisarlo, por supuesto. De eso se trata. Ese es otro detalle que quisiéramos evidenciar. No siempre lo que dice el título es exactamente lo que van a encontrar después. Dice artículo de revisión, podríamos hacer una revisión sistemática, ¿cierto? ¿Verdad? A ver,
Podemos ver el resumen, yo también es relativamente corto, es mucho más cortito. A ver. Por ahí te resumen, mayormente se los leo nuevamente, ¿no? El resumen nos dice, objetivo, determinar los factores de riesgo según el grupo etario, antecedentes ginecobstétricos, personales y familiares, e identificar posibles factores protectores para cáncer de mama en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que acudieron a la consulta de patología mamaria del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas entre enero de 2013 a diciembre de 2015. Método. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y de corte transversal. Resultados. Los 110 pacientes objeto de la investigación fueron del sexo femenino. La edad promedio fue de 53 años y 3 meses. La edad de la menarquia de 12 años y 5 meses. El 77% fueron menopáusicas y la edad promedio fue a los 48 años, un mes. Solo 5% recibió terapia de reemplazo hormonal. El 92% eran multíparas y la edad de primer parto fue de 21 años y 5 meses. Solo el 8% eran unigestas y 33% tuvieron antecedentes de abortos. 24% tuvo algún familiar con primero o segundo grado con cáncer de mama. 40% fueron usuarios de anticonceptivos hormonales. El tiempo promedio fue de 21 meses y 72% de ellas dieron lactancia. Conclusiones: se demostró que en la edad los antecedentes ginecobstétricos personales y familiares coinciden con las publicaciones internacionales. En contraparte, el uso de anticonceptivos orales no se consideró como factor de riesgo y la lactancia no consideró un factor protector. No se consideró un factor protector. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de evidencia nos plantea? O primero, el primer pico. ¿Quién reconstruye la pregunta pico? El paciente sería en mujeres. En mujeres. A ver, ¿qué más? Queda claro que son mujeres. ¿Qué más? Ya, pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que acudieron a la consulta de patología mamaria del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Ellos serían la población. A ver. Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, ¿verdad? Sí. El primer párrafo más o menos lo menciona. Muy bien, esa sería la población. ¿Cuál es la intervención? Doctor, me parece que no habría intervención porque es descriptivo, o sea, es observacional. El estudio, no hay una intervención en sí. ¿Podría entrar ahí que es PECO? O sea, ¿te parece que no hay una intervención? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina el grupo? ¿Hubo alguna intervención o no? Doctor, ¿solo la recolección de los datos ya no sería una intervención? ¿O no? Bueno, teóricamente la entrevista para recolectar la información es una intervención. Entonces sería una entrevista, encuesta, ¿no? Terminado el cuestionario, ¿no? Desde ahí está bien, ¿no? Ahora, si ustedes consideran intervención como la aplicación de un instrumento para seguimiento, obviamente, pero la sola entrevista ya es una intervención. ¿De acuerdo? Doctor. Otra cosa es para qué sirve eso, ¿no? A ver, adelante. La intervención podría ser identificar posibles factores protectores. Podría ser eso la intervención, ¿no? En este caso. Claro, o sea, la intervención fue hacer aparentemente una entrevista para identificar factores de riesgo, como menciona, ¿de acuerdo? Pero por lo menos a mí no me queda claro en qué consistió la intervención, ¿no? Se dice un estudio retrospectivo, que sea transversal para identificar los factores, ¿no? Aparentemente es una entrevista, ¿no? Porque mencionan la menarquia, usaron la menopausia, hicieron terapia hormonal, varios detalles, ¿no?
aparentemente la intención fue una entrevista, ¿no? Aparentemente, ¿no? No se describe con claridad en el resumen, pero parece que fuese eso. Muy bien. La comparación aparentemente con la literatura previa que existía en la bibliografía mundial. ¿Y los resultados? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los resultados? Que coincidían con previas publicaciones, ¿no? Que los factores de riesgo principalmente eran ginecobstétricos, personales y familiares. Más, a diferencia del anterior artículo, por ejemplo, que acabamos de revisar, la lactancia no tenía un factor protector, ¿no? Hay también que los anticonceptivos, pues, tampoco eran un factor de riesgo. Ya. ¿Qué opinan ustedes respecto a esa? Por ejemplo, lean la conclusión. La conclusión dice, se demostró que la edad, los antecedentes ginecobstétricos, personales y familiares coinciden con las publicaciones internacionales. En contraparte, de los anticonceptivos orales no se considera un factor de riesgo y la lactancia no se considera un factor protector. ¿Qué les parece? Doctor, creo que no es interesante el artículo ni da nuevas visiones del tema, ¿no? Porque está simplemente comentando lo mismo que ya se sabe. Claro, así es. O sea, está justo ratificando de que coincide con lo que dicen las publicaciones anteriores. ¿Qué más? ¿Le ven otro defecto al texto del resumen? Por ejemplo, no nos dice que es la intervención claramente, aunque se supone que fue una entrevista, pero no lo especifica. ¿Qué les parece respecto al texto? ¿Hay algo que no les queda claro? ¿Que les parezca que es incongruente? A ver, a una crítica que le harían el artículo antes de ver nivel de evidencia y grado de recomendación, ¿no? Antes de eso. Doctor, quizás en las conclusiones nos falta un número, ¿no? Porque acá en los resultados tenemos varios porcentajes, pero no sé, que en la conclusión tenga el tal porcentaje demostró edad, antecedente, algo así, que ponga un número para que se pueda entender más, no sé. Ya, muy bien. ¿Otra opinión, chicos? ¿Alguien más que quiera opinar? A ver, antes que, mientras van pensando, aparte de Joshua Aguilar, Carolina Nunzao, Jennifer Castro, Carolina da Silva Moraes, Rocío González, y allí Nicole Monteiro, Arnold Salas, Diana Tinoco y Oscar Wong. Al resto casi no los he escuchado. Algunos los he escuchado, pero hubo un momento en que hubo tres o cuatro personas y no tomé datos de sus nombres. Pero el resto son ustedes 80 personas y de ahí creo ni 10 intervenciones. El resto, bueno, a ver, voy a llamar uno por uno, ¿no? Veo que hay solo 50 personas conectadas, me imagino, entonces que el resto está ocupado en otras actividades. A ver, ¿qué opina Silvana? ¿Está? Silvana Albornoz, ¿está presente? No está, ¿no? Ahí está.
Samael Almeida. Tampoco está. Renato Alvarado, ¿llegó? Tampoco. Andrade Pinel. Tampoco. Débora Araujo. Tampoco. Luis Bonifacio. Luis Bonifacio. Tampoco, ¿ves? Bueno, no me sé pasar lista todo, pero voy a decir Cabello. Kimberly Cabello Tuco. ¿Ah? Tampoco, vaya. Calderón Ramos, Luis. Luis Calderón. Presente, doctor. A ver, ¿qué opinas, Luis? ¿Qué te parece las conclusiones del estudio? ¿Discrepas en algo? ¿Te parecen coherentes, razonables, corresponden con la metodología ejecutada? ¿Mm? ¿Qué te parece, Luis? Bueno, opino que están de acuerdo con lo que se quiere estudiar, ¿no? El objetivo. Y ¿te parece que es concordante? Está correcto. A ver. Calderón Romero Merli, ¿está? Presente, doctor. ¿Merli? ¿Merli Araceli? A ver, lo mismo. ¿Qué te parecen las conclusiones? ¿Estás de acuerdo con tu compañero Luis? Sí, doctor. De acuerdo. Bueno. ¿Alguien que no esté de acuerdo con lo que dijeron Luis y Araceli? Doctor. A ver, Rocío, dinos. Doctor, bueno, lo que yo observé es de que tal vez el objetivo es muy específico. Por ejemplo, no dice determina factores de riesgo según grupo etario, antecedentes ginecobstétricos, personales, o sea, es muy específico, pero en las conclusiones son muy generales. Entonces creo que no hay relación con el objetivo que tiene y la conclusión. Así es, así es. ¿Algo más, chicos? ¿Otro comentario respecto a eso? Yo creo que tal vez el método que debería describirse un poco más. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Doctor, ¿puede ser que cuando menciona guías internacionales no cita cuáles son o qué parámetros tienen esas guías y no tiene una fuente confiable? Una fuente que lo respalde completamente. Ya, podría ser. Disculpa, tu nombre es... Doctor, le iba a preguntar, sí, Bizarro Quispe, ¿no? Estoy en su lista, disculpe. No, justo estoy viendo eso. Bizarro Me Quispe, ¿no? matriculé, sí, Bizarro Quispe Diana Ángeles. Hace 2 semanas me matriculé. Diana Sofía. No, Diana Ángeles. Ah, perdón. Bueno. Doctor. Adelante. Sí, en esta parte de la conclusión, lo que yo he podido entender acá es que, por ejemplo, habló que eso de la edad, de los antecedentes ginecobstétricos, personales y familiares, coincide con las publicaciones internacionales, pero ¿en qué? Si debería especificar por lo menos en qué coincide, ¿no? Porque así es. Una persona que va a buscar un artículo es porque quiere informarse. Entonces, por ejemplo, yo no
No, no sé. Quería saber, entonces, eso. Claro. Yo tengo también en esa parte de que fala en contraparte, sería la única parte que estaría en desacuerdo, pero no sabemos tampoco en qué. Así es. Si se dan cuenta, este resumen casi les obliga a leer el artículo completo, ¿no? Y aún así, ¿no? Aún así quedan algunas cosas raras al respecto. A ver, yo les quisiera preguntar qué opinan. Por ejemplo, desde el título dice factores de riesgo, ¿no? Y factores de riesgo y factores protectores asociados al cáncer de mama. Si ustedes leen factores de riesgo y factores protectores, ¿qué tipo de estudios suponen que se ha hecho? Leyendo eso, no, sin leer el resto. Si ustedes le dicen un estudio de factores de riesgo, muy bien, ¿cuál es la metodología que debió ejecutarse? Una revisión. Ya podría ser una revisión sistemática, que no necesariamente lo es. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Caso control. ¿Caso control para hacer factores de riesgo? Bueno, mejor sería cohortes. Cohortes. Con caso control, ¿qué determinamos? Factores asociados, no factores de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí pueden partir una cosa muy sencilla. Si ustedes leen factores de riesgo y protectores, caramba, esto es un estudio prospectivo, una revisión sistemática, fantástico. Pero si ven y le encuentran metodología, estudio transversal, significa que el título se está vendiendo, como dicen, gato por liebre. ¿De acuerdo? Entonces, salvo que quieran entretenerse y encontrar un motivo para criticar, mejor no lo lean. Porque ya les está diciendo que incluso la forma de la redacción no es adecuada. O sea, yo leí esto y me ha pasado varias veces, leo paso de riesgo, transversal, ya ni lo leo. ¿De acuerdo? Ya ni lo leo. Salvo que ustedes busquen alguna información específicamente para la cual específicamente necesiten algunos estudios transversales. ¿De acuerdo? Pero desde ese punto de vista, ¿no? Y después lo vuelve a ratificar, ¿no? Miren, solamente con plantear porcentajes, no nos dice intervalos de confianza, no nos da los factores de P, no nos da los OR o lo que corresponda, ¿no? Si es un estudio transversal, correspondía por lo menos leer algunos ORs, ¿verdad? No nos da ningún parámetro de medida de asociación estadística, solamente porcentajes, ¿no? Y con eso dice que se demostró, claro, se demostró que coincide con la literatura. Entonces, se utilizan a una parte del lenguaje que es sumamente ambicioso, ¿no? Hablan, se demostró algo. ¿A qué se demostró? A que los factores aquí son los mismos que en otros. Ay, ¿a cuánto, no? ¿Cuánto aporte, verdad? Pero y como le decía lo mismo, ¿no? Que en un estudio transversal pretender decir que algo es un factor de riesgo, un evento es factor de riesgo de otro, eso no es correcto. ¿Sí? Entonces les está diciendo que, como ya hemos visto varias veces, no todo lo que se publica es bueno. No porque esté publicado necesariamente es bueno. Perdón. Miren, y este estudio es del año 2017, tampoco es una antigüedad, ¿no? Un estudio de una revista venezolana, ¿no? Entonces nos puede dar una idea muy aproximada de el grado digamos, de complejidad o del que tiene su comité revisor o de la calidad de las publicaciones que tenga, ¿no? Yo estoy seguro que ese artículo mandan, por ejemplo, sin ir muy lejos, de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS, acá en el Perú, y se lo devuelven, pues tan solo por esos detalles de redacción, ¿no? Demuestra usted cierta congruencia, ¿no? O alguna revista ya más especializada como esa, que tenga además un comité revisor más minucioso, ¿no? Moraleja les está diciendo de que en el futuro, cuando vean una revista o una publicación de esta revista venezolana de oncología, de tener mucho cuidado porque probablemente
el equipo revisor no es necesariamente de los mejores, ¿de acuerdo? No digo que el estudio sea malo, ¿no? Porque digo que por lo menos la forma de presentación de los resultados no es conveniente. Ahora, ¿qué nivel de evidencia es esto? Doctor, sería nivel de evidencia 5, como menciona que es un de corte transversal, pero estaría dudando porque justo mencionó que aquí en la parte alta del artículo menciona artículo de revisión. Entonces, Así es. ¿De qué opinas? Pero, a ver, una cosa es lo que dice el título. Y yo otra, diría que es de ¿qué? nivel 5. Claro. ¿Qué opinas del Corte resto? transversal. Claro, repito, el título es muy rimbombante, muy soberbio, ¿de acuerdo? Como les decía, nos vende gato por liebre. No es un artículo de revisión, es un estudio transversal. Digamos, semánticamente sí han hecho una revisión, claro que sí, ¿de acuerdo? Pero no es lo que se llama una revisión sistemática y con nivel digamos, exigencia, ¿no? Entonces, tenemos un artículo que tenía un nivel de evidencia 5, ¿no? 5, corte transversal. Muy bien, estudio transversal. Ahora, viendo al otro, ¿algún grado de recomendación que nos daría esta lectura? ¿Qué Yo creo opinan? que sería, doctor, la D, porque igual que el anterior, las conclusiones son muy generales. Entonces, ¿cuál sería el nivel de evidencia? Nivel de El nivel recomendación. sería el nivel D. El nivel de evidencia D. ¿Eso qué significa? Evitar la utilización. Y eso nos dice que hay que evitar algunos factores, porque dice que hay datos que Que favorecen y otros que coinciden no, con... ¿verdad? ¿Qué opinas? Pero hay evidencia para rechazar que, por ejemplo, uso Doctor, de y al anticonceptivos. mencionar que tiene, o sea, que coincide con otros, o sea, como está volviendo a recalcar, no está dando datos nuevos, también podríamos decir que hay cierta evidencia, la C, o sea, no darlo de baja, o sea, mandarlo a la D. No puede ser que lo decimos en D, No porque vamos a decapitarlo. ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Da evidencia realmente? Porque lean ustedes, por ejemplo, la última frase que dice: la lactancia materna no se consideró un factor protector. No se consideró un factor protector. En el estudio anterior vimos que algo tenía de factor protector, ¿verdad? De cáncer de mama. Y el otro estudio era un estudio de caso control, ¿de acuerdo? Un diseño algo mejor, ¿no? Bueno, no algo, bastante mejor que este. Entonces, si tienen un transversal que dice que la lactancia no protege, un caso control que dice que sí podría proteger, ¿a cuál le creen? Doctor, al caso control. Yo creo que este sería una recomendación y porque ya como vimos, tampoco las conclusiones están bien establecidas. Creo que falta algunos cálculos también para poder decir algo más factible, ¿no? Con fundamento más sólido. Me parece que no hay insuficiente evidencia para que yo pueda hacer una recomendación a partir de este artículo. Así es, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? La posibilidad de que sea C, que sea conflictiva y no hay una recomendación, ¿no? Por ahí, de repente no es tanto, porque conflictiva es que haya un dato que diga que, entre comillas, protege y otro que diga que no protege en el mismo artículo, pero prácticamente no hay eso, ¿verdad? Entonces, no hay una evidencia suficiente para dar una recomendación, para tomar una decisión al respecto. Mejor dicho, muy bien, gracias por su esfuerzo, pero no me brindan
mayor información. Entonces es un nivel de evidencia 5 y un grado de recomendación I. Mejor dicho, bueno, vamos a leerlo pues cuando quieran pues entretenerse un poquito, ¿no? Cuando quieran saber cómo no se redacta un artículo, ¿no? Vean, como dije, el hecho de que esté publicado no significa que sea excelente, bueno, no plus ultra, de ninguna manera. ¿Estamos? ¿Algún comentario más sobre este artículo para ver otro? Está bien. Claro, ahora nos demoramos bastante porque estamos conversando, ¿no? Pero si no, ustedes verían, básicamente, revisión. Ah, perfecto, voy a saltar a ver la metodología. Transversal, ah, no. Sigue tu camino, lo veo más tarde. ¿De acuerdo? Oh, factores de riesgo, vaya. Uy, voy a ver transversal. Ah, ni hablar. Hay que ver. Ya quieren ser, darles el beneficio de la duda, leen el resumen, pues, ¿no? Y ya pues le dice, estudio transversal, pero demostró qué cosa, que lo que yo he hecho consigo con la bibliografía anterior, o sea, no demostró nada. Se encargado de ver si es que, oye, sigue igual a la bibliografía, y aún así encontramos a una discrepancia si es que vemos este artículo, solamente el que acabamos de ver, ¿no? Entonces, definitivamente este artículo hay mucho que revisar, pero quizás poco que aportar a la bibliografía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran comentar sobre este en particular? Pero una pregunta, en este caso, ¿el título está correcto o es muy simple o...? ¿Qué te parece? Me parece que es muy general, algo así. Claro, ¿no? Recuerden, los títulos debieran darnos una idea de qué se hace, en quién se hace y dónde, ¿verdad? Obviamente tratando de que no sea muy largo, ¿no? Dice, factores de protectores asociados al cáncer de mama. ¿En quiénes? No sabemos, suponemos que en personas que tienen el problema, ¿no? Pero más factores de riesgo y protectores, está hablando dije, de un estudio, por lo menos por lo menos de cohortes, ¿verdad? Entonces, y cuándo se hizo, dónde se hizo, tampoco nos menciona eso, ¿no? El hecho de que esté publicado en una revista venezolana no significa que se ha hecho en Venezuela, ¿no? Se puede suponer que fue un estudio en un hospital oncológico, pero no tenemos esa certeza. Entonces, el título es muy impreciso y sobre todo, a diferencia del anterior, nos da una información que no es exacta a lo que dice el texto del trabajo después. Entonces ese título adolece mucho porque da una idea distorsionada, diferente de lo que realmente contiene el trabajo cuando ustedes lo leen. ¿Sí? Como dijeron, el artículo de revisión, debe ser un nivel de evidencia máximo, ¿no? Todos dijeron, nivel de evidencia 1, dijimos, una revisión sistemática, y no, nos encontramos que es el 5. Entonces definitivamente el título no ayuda, ¿tá? No es, como decía, es muy genérico, muy inespecífico, ¿no? Es más, hasta engañoso, ¿no? Sin ser muy crítico, yo diría que es hasta engañoso, ¿no? No nos da claramente de entonces, esos artículos que son, repito, el título es muy rimbombante, muy espectacular, sin que lo sea realmente, entonces duden de eso, ¿no? Y repito, más aún, si ustedes leen factores de arriba, abajo, leen transversal, ya no sigan leyendo, no lo sigan leyendo, ¿de acuerdo? A ver, veamos uno más. ¿Puedo ver uno más, Arnold? Por favor. A ver. Veamos el título primero, a ver. A ver, ¿qué dicen? Antecedentes familiares de cáncer de mama y colorectal en una corte de población general de 2 ciudades de Argentina. ¿Qué opinan? Otra vez, traten de reconstruir la pregunta pico. ¿Se puede o no?
La Doctor, población. bueno, ahí sería, ¿no? Por antecedentes familiares de cáncer colorectal, lo que se haría es un cuestionario, una entrevista. La población sería pues, las dos ciudades de Argentina, no especifica las ciudades, y tampoco el sexo, ¿no? Es varones y mujeres. ¿Y dónde se hace? En la población general, porque tampoco lo especifica. Doctor, Sí, me pareció, sí, me pareció un poco confuso porque yo no entendí muy bien si quiere analizar los antecedentes familiares de los antecedentes de los familiares que tienen cáncer de mama y colorectal, pero no entendí para qué está haciendo eso. O sea, está así es. un poco confuso. Claro. Recuerde que es el título, no debes directo contestar toda la pregunta de Pico, pero darnos una idea, ¿no? Antes de cáncer, o sea, yo entiendo que es una población de personas que tienen, es una población de población general de 2 ciudades y se ve en ambos si es que hay antecedentes familiares de cáncer, ¿no? Es lo que yo entiendo. Muy bien. Entonces, como el título no nos aclara mucho, no nos deja claro, eh, no nos da información para dar la pregunta Pico completa, ahí leemos el resumen. ¿Puedes poner el resumen, por favor? Y si lo puedes leer, te lo voy a agradecer mucho. Listo, doctor. Los cánceres de mama y colorectal presentan una elevada carga de enfermedad en Argentina, por lo que el estudio de la epidemiología de estos tumores constituye una prioridad en la salud pública. El objetivo del presente trabajo fue describir la prevalencia de antecedentes familiares de cáncer de mama y colorectal y estimar la incidencia de los tumores en adultos de 35 a 74 años de 2 ciudades, Argentina, Bariloche y Marcopaz. Métodos. En el marco de la Corte Prospectiva de Población General, CESCAS, de estudio, detección y seguimiento de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo en el cono sur de Latinoamérica, se recolectó información individual sobre antecedentes familiares del cáncer de mama y cáncer colorectal en una muestra representativa de las ciudades de Bariloche y Marcos Paz. Los casos de cáncer fueron investigados mediante documentación médica respaldatoria. Durante el 2016 y 2017 se obtuvo información de 3.245 participantes, el cual el 8,4% de la población reportó antecedentes familiares de cáncer de colon rectal y el 15,2% de las mujeres de cáncer de mama. La incidencia anual para el periodo 2011-2017 fue de 55,2 por 100.000 mujeres de 35 a 74 años. Con un índice del 95%, del 22,8 al 133,7 para cáncer de mama y 38,5 por 100.000 adultos de 34 a 74 años. Doctor, este sería un índice de el ICE, disculpe. Intervalo de confianza. Ok. Claro. El índice de confianza del 95%, del 15,3 al 96,8 para el cáncer de colon rectal. En las conclusiones tenemos que, además de garantizar el acceso universal a los programas de tamizaje, se debe tener en cuenta la importancia de indagar sobre los antecedentes familiares de cáncer para identificar pacientes con riesgo aumentado que requieren algoritmos particulares de detección temprana y vigilancia. Muy bien, ¿qué opinan?
¿Cuál es la pregunta, Pico? Doctor, a mí no me queda claro si en la parte de métodos, cuando dicen que en el marco de la cohorte CESCAS 1, ¿ellos fueron los que realizaron esas CESCAS o han agarrado la data de ese estudio que se realizó? A ver, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opina? Ahí, al menos a mí me parece que lo único que han hecho ellos ha sido recolectar información que ya, no recolectar, perdón, sino usar la información que ya se había recolectado en ese estudio, que fue una corte, CESCAS. Así es. Es algo Por así lo como tanto, es algo así como la encuesta ENDE, si no me equivoco, aquí en el Perú. ¿No? Es una encuesta que recolecta una gran cantidad de información y los investigadores pueden tomar determinados datos para analizarlos, ¿no? Me parece que ese tipo es la encuesta CESCAS. Entonces, O sea, estaría comparando con ese estudios, con CESCAS. ¿cómo? ¿Comparando qué O cosa? sea, su intervención sería su intervención sería hacer una recolección de forma individual de los antecedentes o sea, recolectó el cáncer de mama y cáncer colorectal de ese estudio CESCAS. Por eso, a donde se entiende, por eso, eso lo veríamos de repente luego en el texto completo, pero CESGAS parece que es una entrevista que hacen para seguimiento de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo diversos, ¿de acuerdo? Y dentro de eso buscaron antecedentes de cánceres, ¿no? En las dos ciudades, Bariloche y Marcos Paz. Dentro de un estudio grande que tiene diversos objetivos y mucha información, ¿no? Hicieron entrevista y digamos, separaron, ¿no? La información específicamente para los cánceres que les interesa en las ciudades mencionadas, ¿no? Se hizo una entrevista, ¿no? Pues, como digo, dentro del marco de una investigación más grande, más amplia, ¿no? Cogieron los datos de un determinado problema de salud. O lo que se puede hacer, ¿no? Ustedes pueden hacer un estudio muy grande, una población, y analizar en completo o analizar algunos fragmentos de esos datos, ¿no? Eso es lo que están aparentemente haciendo. Entonces, la población sería la población de las ciudades de Bariloche y Marcos Paz. ¿Cuál fue la intervención? Una entrevista, ¿no? Una muestra de población general de estas dos ciudades para buscar información sobre antecedentes familiares. Esa fue la intervención, ¿no? ¿Qué le parecen los resultados? ¿Qué opinan de los resultados, chicos? Doctor, bueno, en la conclusión, en nosotros de los resultados se dio una gran, sí, bueno, se encontró un porcentaje del 15,2%, ¿no? Como dicen, la comparación que se hizo entre, por ejemplo, se separó pacientes con cáncer de mama, se compararon los dos pacientes con cáncer, los que tuvieron y los que no, y bueno, se salió, ¿no? Y bueno, en sí resalta mucho que es importante investigar sobre los antecedentes familiares, ¿no? Porque aumenta el riesgo de tener este cáncer. Muy bien. A ver, entonces es un estudio, ¿qué tipo? ¿Qué tipo de estudios?
De cohortes, ¿no? Una cohorte, ¿no es cierto? Es una cohorte prospectiva en la cual se hace una entrevista para identificar antecedentes y con eso evaluar por la frecuencia de los antecedentes familiares la necesidad de hacer una búsqueda, vigilancia, seguimiento de las personas para poder identificar que tengan cáncer de mama y cáncer colorectal. Muy bien. ¿Qué nivel de evidencia le asigna? Doctor, yo tengo una duda. A ver, dinos. Por ejemplo, acá dice que el 8,4% de la población reportó antecedente familiar de cáncer de colorectal. En este caso, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿no? Porque para mí, solo el 8,4% que tiene antecedente, o sea, no es, para mí no es, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra? No es muy tan relevante porque la mayoría de los casos no tienen antecedentes, son pocos, ¿no? A mi parecer, son pocos los casos que tienen antecedentes, entonces no es tan significativo, gracias. Quisiera preguntarte, ¿no? De ese valor de porcentaje, ¿qué puedes decir de eso? Bueno, depende a qué llamas tú un valor alto o bajo. Tener casi el 10% de la población que te diga que un familiar tiene cáncer de colon y que el 15% de las damas dije que su familiar tuvo cáncer de mama, ¿te parece que es poco? O sea, 15 de cada 10 damas reportan que un familiar suyo tuvo cáncer de mama. Y 8,5, casi prácticamente 9 de cada 100 personas reportan que un familiar tuvo cáncer de colon. Entonces yo repregunto, ¿cuánto considerarías que es un nivel alto? No, sí, es que yo siempre me puse a pensar en eso porque en números de porcentaje, ¿no? Me parece poco, pero si vamos a pensar en la población en general, ahí sí, ¿no? Es significativo. Claro, a ver, por ejemplo, sin ir muy lejos, ustedes en este grupo son 80 personas, ¿de acuerdo? Supongamos que la mitad son damas, ¿verdad? Que sean 40 damas. Supongamos que sean 100 y 50 son damas, ¿de acuerdo? Estamos hablando que el 15% de esas 50 tienen antecedente de un familiar con cáncer de mama. Estamos hablando de 50, el 15, más o menos el 20 personas, ¿no? No, perdón, no, algo de 10 personas, ¿no? 8 personas más o menos reportan que tienen antecedente de cáncer en su familia. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿cuánto considerarías que es un porcentaje alto, un porcentaje bajo? ¿No? A mí me parece terrible que 15% de mujeres tengan una familiar con cáncer de mama, 15 de cada 100, ¿no? Entonces, hasta donde yo recuerdo, no manejo yo esas estadísticas, esa casuística, hasta donde recuerdo una incidencia mayor de 5% es elevada en lo que se refiere a cáncer. Recuerden todos que el cáncer es un problema multifactorial que se presenta con una carga genética primero y una carga ambiental después, ¿no? Tiene que haber la confluencia de ambos para que se manifieste y además sus consecuencias son funestas cuando no se detecta a tiempo, ¿no? Costo del tratamiento, qué sé yo, procedimientos, terapias y obviamente muerte cuando no se detecta a tiempo. Entonces, todas cifras, me parece haber visto una vez de 5% o más, son elevadas. Entonces, mira, 8%, 15% en otro, pues es abismal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que luego dice, ¿no? Que además del acceso, qué sé yo, debe tener en cuenta la importancia de los antecedentes para identificar pacientes con riesgo aumentado que requieren algoritmos particulares de detección temprana.
Entonces están estableciendo en las conclusiones, la parte final, que las personas que están mencionando tienen un riesgo aumentado de cáncer. Entonces, y si ese riesgo es frecuente, entonces amerita que tiene que hacerse el trabajo al respecto. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado con la calificación de alto o bajo. Para eso hay que utilizar parámetros, que le digo, indicar la bibliografía y los antecedentes, ¿no? De repente para Argentina, si el parámetro de decir frecuencia sea, qué sé yo, 10%, bueno, no hay problema, estamos bien en los de cáncer de colon y un poco alto en el de cáncer de mama, pero si el parámetro fuese que 1%, los dos son elevados, si fuera 5, igual los dos son elevados. Para eso hay que utilizar la casuística, la información estadística que maneje cada localidad, país, jurisdicción, ¿no? Pero definitivamente 8, o sea, alrededor del 10% de antecedente de cáncer es alto donde quiera que lo veas, ¿no? Repito, yo no manejo el tema específicamente, pero en todo caso los invito a que puedan revisar la información. Ven, o sea, ven algo, entonces motiva poder buscar datos al respecto para poder hacer la calificación. Como sea, al margen que tengamos o no la información, los autores consideran que esas cifras son elevadas, ¿no? Para poder entonces considerar el tamizaje de cáncer en determinada población, especialmente aquellos que tengan antecedentes. ¿Sí? Muy bien. Les preguntaba entonces, ¿es un nivel de evidencia? ¿Es un estudio de cohortes? ¿Qué nivel de evidencia tiene? Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ti. Si es un estudio de cohortes, tiene un nivel de evidencia 3, ¿verdad? Ahora, ¿qué grado de recomendación tiene la información que vemos acá? Perdón. ¿Qué opinan del grado de recomendación? La clasificación de recomendaciones. A. La A, doctor. A, hay buena evidencia para recomendar la acción clínica preventiva. ¿Otra opinión? O hay cierta que por ahí de repente, ¿no? La B, doctor. La B, o sea, hay cierta evidencia. Como ven, si el objetivo es determinar la prevalencia y con eso enfocar la prevención de cáncer bueno, cáncer en general, y mediante el tamizaje, y toman como referencia el antecedente, entonces sabiendo el antecedente, y da pues unas cifras importantes, ¿no? Yo también lo calificaría como A, ¿no? Porque la evidencia que muestra sustenta una acción preventiva posterior. La evidencia sustenta el hacer estas encuestas y a las personas que tengan antecedente hacer una búsqueda específica, ¿no? Ser mucho más minuciosos en aquellos con el antecedente que aquellos que no lo tengan, ¿no? Entonces yo también le pondría una recomendación tipo A, ¿de acuerdo? Porque B no dice si hay cierta evidencia, o sea, a ver, de repente sí, no pasaría nada si no lo haces, ¿no? Pero aquí sí, y estamos hablando de patologías que tienen, además, posibilidades de curación cuando se detectan a tiempo, cuando son asintomáticas, ¿no? Y que si no los tienen, si no se hacen, o sea, que mejor dicho, patología que puede permanecer silente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es importantísimo aquí el diagnóstico preventivo, ¿no? Bueno, la intervención preventiva para el diagnóstico precoz, ¿no? Por eso que ustedes habrán visto y habrán escuchado muchos programas oncológicos, ¿no? Las compañías aseguradoras, pues no tienen programas oncológicos que hacen tamizajes al menos una vez al año, ¿no? Para las damas, cáncer de mama, para los varones, y bueno, para ambos, cáncer de cuello, ¿no? De cuello uterino para damas y de colon para varones y damas. Entonces, la intervención preventiva del cáncer siempre es una intervención costo-beneficio muy exitosa, ¿no? Entonces aquí está dando efectivamente contundencia para poder hacerlo. Entonces yo también le pondría un nivel de evidencia A, ¿de acuerdo? Están recomendando la intervención. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna
Y bueno, y como les decía también, ¿no? En el resumen vemos bastante información que nos permite discutirlo, ¿verdad? No es necesario leer todo el artículo. Hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, que consiste la encuesta, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ver qué consistió el cuestionario, de repente hay que leerlo, ¿no? O ya leemos secciones específicas. Entonces, como les decíamos al principio de todo esto, ¿no? No necesariamente tenemos que leerlo todo el trabajo para tener una idea de qué se trata, ¿no? Podemos incluso desde leyendo el título y un par de líneas en ese resumen ya sabemos si es un estudio de calidad o no. Y si ya quieren ustedes tener detalles o ejecutar un estudio semejante, ahí sí lo leen por completo, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más respecto a este artículo? Doctor, entonces, en la pregunta pico, la intervención sería una recolección de información individual por medio de CESCAS. Claro. Claro, la ¿Y intervención así eso, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería la comparación? ¿O no habría comparación en este estudio? Claro, aparentemente están comparando con, a ver, ¿dónde está? Es un seguimiento de enfermedades, seguimiento de enfermedad cardiovascular y factor de riesgo en el cono sur de Latinoamérica. Hasta donde entiendo, este estudio es una revisión en diversos países del cono sur. Entonces, yo entiendo que la comparación la hacen con otros países, ¿no? Ese es otro detalle que tendríamos que ver en el documento extenso, ¿no? ¿Había un comentario, por favor? Doctor, yo quería preguntar también sobre esto de la comparación. ¿No podría decir la comparación entre los pacientes que presentan el cáncer y si tienen o no un antecedente familiar? ¿Esta también no podría ser una comparación del estudio? Por supuesto. A ver. Estoy viendo el artículo completo. Sí, dime. ¿Comentabas algo? Porque, por ejemplo, 8,4% entonces de la población que presenta el cáncer tiene un antecedente, pero los demás no tienen antecedentes. Eso ya no podría ser la comparación que buscamos en la pregunta pico. Bueno, estoy leyendo rápidamente el artículo extenso y en la parte de la discusión ahí plantea la comparación con las guías nacionales, por ejemplo, de Argentina, de algunos otros, de la Academia Nacional de Medicina de Argentina también, así como diversas sociedades, ¿no? Entonces, la comparación la mencionan en el texto con la incidencia, la casuística de diversas entidades dentro de Argentina para poder saber entonces si es que esos hallazgos son altos, como parece que lo son, ¿no? En el resumen no lo especifica, ¿no? Pero más adelante en el texto sí más o menos se describe un poco al respecto, ¿no? Pero sí, pues obviamente parámetros, ¿no? Parámetros de comparación. Puede ser casuística o estadística del mismo lugar, de niveles internacionales, o una entidad, por ejemplo, de la OMS o OPS, que no lo mencionan. Aparentemente son de las sociedades de Argentina, así como de las guías de manejo de esa patología dentro de Argentina, ¿no? Esos son los parámetros de comparación para poder decir lo que dijimos hace un momento. Si es que el antecedente encontrado, la frecuencia de antecedente encontrado es alto, mediano o bajo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ¿algún comentario adicional? El resultado ya sería el tener acceso a programas de tamizaje y un diagnóstico preventivo, una detección temprana, ¿no? Claro, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, poder saber, se hace ¿cómo se llama esto? Se hace la encuesta, se determina la incidencia, entonces eso obliga hace recomendar entonces que debería hacer un trabajo mucho más exhaustivo, ¿no? Para poder hacerle seguimiento a estas personas con el antecedente, ¿no? Así es. Bueno, entonces, como les decía, vamos pensando esto, ¿no? Vean ustedes la diferencia de la calidad de la información registrada, ¿no?
Generalmente, muchas veces tenemos luego que ver detalles. Por ejemplo, aquí lo que estamos discutiendo de la, de la, de la comparación, ¿no? De algunos parámetros que pueden verse ya más adelante cuando tienen ustedes un grado de detalle. Como digo, si ustedes quisieran reproducir el estudio, pues tienen que leer un poco más de ampliamente todo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo los puntos de comparación hay que leerlos en la metodología y la discusión más adelante en el estudio. Entonces, no siempre tenemos que leerlo todo, pero en todo caso este estudio sí plantea una información importante, relevante, porque nos está hablando de prevención, ¿no? La importancia de prevenir 2 tipos de cánceres en un grupo de población general. Entonces ya es diferente, como les decía en el anterior, que bueno, lean lo que si quieren entretenerse, como que lee un cómic, ¿no? Pero en este no, pues en este sí lo leen porque les parece importante el aporte y con la intención de poder reproducirlo o utilizar la información para justamente a un estudio. Tiene un nivel de evidencia y de recomendaciones importante, ¿no? Que les pueda ser útil para una discusión de un trabajo al respecto de estos cánceres, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Bueno, Mire, doctor, quería comentar un poco acerca de lo que usted estaba mencionando. Era que, por ejemplo, en este artículo lo importante, o mejor dicho, ¿no? Como han hecho la comparación, lo que se destaca es que, por ejemplo, han encontrado el porcentaje, ¿no? Y quizá como usted estaba leyendo con otros artículos donde se hace la comparación, entonces se ha visto de que hay similitud en el porcentaje, por ejemplo, acá el 8,4% y el 15,2%, ¿no? Que como se mencionó, no es una cifra menor, ¿no? Claro. Entonces, y evidenciar de que realmente cuán importante es el tamizaje, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, por eso su nivel de evidencia es alto también, ¿no? Por Eso supuesto, sería. por supuesto. Así es importante eso, ¿no? Es un buen nivel de evidencia y una gran recomendación. Aun cuando vean ustedes, es una entrevista, ¿no? No es una, digamos, no es un procedimiento específico, no es una terapéutica, es una entrevista. Pero sin embargo, ese antecedente es importante para justificar intervenciones más adelante, ¿no? No necesariamente el tipo de intervención que se realice es el que determina el nivel de evidencia o la recomendación que se realice, ¿no? Hay quienes piensan que los estudios experimentales o aleatorizados son lo máximo y no hay ninguna otra comparación, pero ven ustedes que aquí una entrevista de campo prácticamente tiene un gran aporte según cómo está orientado y cuál es su objetivo, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Habíamos mencionado varios artículos más, ¿no? Pues, si gustan, vemos uno más o lo dejamos para que lo puedan revisar. La idea del ejercicio era básicamente lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, leer el título, tratar de entrenarse dentro de lo posible, si se puede reconstruir la pregunta pico o no. Recuerden, en el título no siempre se va a poder. Si se puede, será fabuloso. En el resumen deberíamos poner el pico, ¿no? Si no se puede completo, con detalle, hay que leer el texto, pero ya, el hecho de que, qué sé yo, de 3 puntos, ¿no? de los 4 puntos que se repite el pico, tengamos 3, ya es un avance importante, siempre y cuando sean contundentes para ello y sean claros lo que nos dicen, ¿no? Luego, lo que hemos dicho, la concordancia entre lo que se describe en el texto y lo que dice el título, ¿ven? ¿No? El anterior, por ejemplo, nos ponía pajaritos en el aire, pero cuando ven en el estudio, pues definitivamente no era lo que nos estaba diciendo, ¿no? En este sí, ¿no? En este da un poco más claramente, con cierta más, digámosle, sobriedad, ¿no? De qué se trata, ¿no? Antecedentes en una contemplación, estudio, una entrevista, ¿no? Y luego lo describen mejor. Y aquí da una introducción relativamente sencilla, pero que da muy buena información y conclusiones posteriormente. Entonces, de eso se trata.
¿no? La idea es que ustedes determinen 2, 3 artículos según lo que deseen respecto a un tema para poder ir a hacer más o menos esta descripción, ¿no? Cuando ustedes hagan la presentación, es más o menos esto, ¿no? El título tiene tantas palabras, se refiere a tal o cual dato, y esto coincide con la metodología, o discrepa con la metodología, o la metodología discrepa con los resultados como están planteados, incluso no solamente, como decíamos, no solamente en el aspecto metodológico, también como está redactado, ¿no? Digamos que a veces los libros son muy genéricos y casi no nos dan una idea, ¿no? Salvo que en algunos artículos tiene un título que es una pregunta, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que yo escribí un artículo hace unos años que decía eso, ¿no? Pues, pero eso es un problema de salud pública, o sea, como uno dice, tiene razón, ¿no? Deja la pregunta de si esto es considerado o no. Entonces, si bien era muy imprecisa en información, pero sí dejaba entrever qué es lo que se quiere discutir después, ¿no? Bueno, una revisión al respecto, ¿no? En fin, son ejemplos de lo que tenemos que hacer. Entonces, era un poco la intención del ejercicio de hoy. Quería preguntar, chicos, ¿recuerdan que les dije que algunos grupos no habían puesto su título todavía? Quisiera ver, antes de seguir, si es que ya me han confirmado eso. Por ejemplo, el grupo 1, de Lidia, Andrés, Esteban, Rebeca y Leticia. ¿Ya saben qué título tiene? Por lo menos no tengo registrado. ¿Nadie? El otro grupo que no tengo título es, acá está, de Saramanco, Renato Alvarado y Felipe Prada. El otro es de Patri Villarreal, Jorge Lara, Brian Encina y Eric Tito. Son 1, 2, 5 3. Tres grupos en los cuales no tengo identificado el título. Y a los demás les había propuesto que lo pudieran revisar si es que en un caso voy a hacerlo más específico, ¿no? Si es que sea, no es obligatorio, era una recomendación en realidad. Les voy a agradecer que podamos concretar esos títulos que faltan, ¿no? Para ya comenzar a prepararnos para esto, ¿no? Dios mediante... por cierto, según el cronograma, ya prácticamente completamos lo que corresponde a la primera unidad. Es para poder dar un examen muy breve respecto a lo que hemos conversado hasta el momento, ¿no? La segunda unidad ya va a ser un poco más la lectura crítica de ensayos, estudios observacionales, un poquito más de amplitud respecto a lo que hemos estado conversando hasta el momento. Luego subir el examen final, el examen, y luego ya lo mismo de revisión respecto a los sesgos, cómo identificar sesgos, la bibliografía clínica y los trabajos grupales, es decir, la presentación dentro de lo posible de los trabajos que se les ha asignado. ¿De acuerdo? Vamos a confirmar con el doctor Soriano para poder hacer la distribución. Doctor, Adelante. Disculpe, para mi grupo, no sé si me puede encontrar por ahí, por favor. No recuerdo si soy el grupo 3, de salud mental. Sí, doctor, estuvimos conversando con el grupo y en verdad no sé cómo iría el título en verdad, pero es Sonata K448 como tratamiento de epilepsia en pediatría. Es una sonata de Mozart. Ya, claro. Ya. Bueno, por eso decía, a ver, ¿qué les parece si entre hoy y mañana concretamos ya los temas más precisos? No tiene que ser un título, si tiene un título, enhorabuena. Los temas más precisos, tanto los que faltan como aquellos que les recomendamos hacerle a una precisión mayor, ¿no? ¿Les parece? Entre hoy y mañana lo hacen y me lo envías también, ¿no? Para ver si ya, Dios mediante, comenzamos el trabajo grupal en
con el doctor Soriano también. Y la próxima semana nos correspondería hacer el examen de la primera parte, ¿no? Pues básicamente revisión de algunos artículos o comentarios respecto a la forma, a cómo está diseñado tal o cual parte del trabajo, si está bien redactado, cosas muy sencillas en realidad. Se van a pasear con el examen, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, es muy agradecer que hagan las predicciones que decimos, los grupos que faltan el tema o los que quieran modificarlo o hacerlo más específico, lo hacen, ¿no? Y ya nos encontramos en la próxima fecha para ya hacer el examen. ¿Te parece bien? Doctor, Sí. ¿podría por favor compartir sus diapositivas? Ah, bueno, claro, por supuesto. Ya, voy a preparar para enviarla, no te preocupes. ¿Ya? Ya. Doctor, una Gracias. Muy bien. consulta. Adelante. Doctor, no sé si ñau patito está considerado en su lista. ¿Quién? Ñau ¿Quién? patito. Ñaupa, doctor. Catherine Ñaupa. Ñaupa. Ajá, eso Ah, quería. sí, claro. Catherine Ya, Ñaupatito, ya. claro, acá está. Sí. Ya, doctor. Sí, muy Gracias. bien. Entonces, lo de los grupos, como le dije, a ver, Arnold, un momentito voy a descargar lo que tengo, te lo envío para que puedan luego completar en base a eso. ¿Te parece? Está bien, doctor. Muy bien, chicos. Listo, gracias. Entonces nos estamos comunicando. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Los demás artículos, si gustan, compártenlos para que lo puedan revisar también de la manera como mismo ejercicio. ¿Te parece? Está bien, Gracias. doctor. Nos comunicamos. Gracias, doctor.